En el camino paramos un ratito y vean el paisaje, la geografía del Valle del Mantaro. He estado mapeando, buscando, haciendo seguimiento más o menos por donde se encuentra este pueblo antiguo. Según el mapa, más también estaría al fondo, al cerro todavía, en las alturas de este pampa. ¿Hay iglesia había? Sí, porque es casa de piedra y bonito estaba. Todo está ruinado, ya no. La han destruido ya. Sí, la han destruido. ¿Usted habrá llegado ahí, no? Caminando. Piedra sí está bonito, está forma de casa, está falta techo nomás. ¿Cómo se encuentra hoy en día? Destruido. Ahí está la iglesia de la antigua hacienda Leive. Y para acá y vemos hay más casas. Y acá al costado nada más está la iglesia hecho de pura piedra. Hasta se puede ver la puerta en forma ovalada, en forma de arco, todavía conserva. Eso sería. Ahí está, miras, esto será su iglesia. Obviamente aquí hay bastante culeras porque es bastante. Ahí está. Ahí puede ver su cola. El día de hoy vamos a explorar y conocer un pueblo muy antiguo que se encuentra en las montañas, en los Andes del Perú. Este pueblo ha pasado varias generaciones, varias épocas. Por ejemplo, época pre-inca, época incaica, época del virreinato y también época actual. Así que vamos a conversar, vamos a hablar, nos va a contar los lugareños, los pobladores de esta zona. Hoy en día este pueblo antiguo se encuentra abandonada, deshabitada, deteriorada. Según que he estado buscando información en internet por todo el lado, más o menos no hay tanta info o detalles. Y así comenzamos el viaje desde el Valle del Mantaro, desde la ciudad de Huancayo. Lo primero vamos a entrar al pueblo de Chupuro, en donde vamos a comprar provisiones, comida y de paso desayunar, recargar las energías, ya que en las alturas no vamos a poder encontrar comida. La carretera es empinada, en zigzag, en curvas, todo asfaltado, todo pista. El viaje nos tomará aproximadamente como 1 hora desde el valle hasta el lugar cercano que se encuentra el pueblo abandonado, el pueblo deteriorado, el pueblo en el olvido. En el camino paramos un ratito y vean el paisaje, la geografía del Valle del Mantaro, o digamos las alturas del Valle del Mantaro. Por ahí está el Valle del Mantaro, una parte, y también la ciudad de Huancayo está. Pero el cielo de Huancayo o la ciudad está completamente nublado porque es aún temprano. Se ha formado como un colchón de nubes. No se puede ver tanto, pero cuando está despejadito, el paisaje es increíble. Es una maravilla desde acá. Es uno de los miradores del Valle del Mantaro y de la ciudad de Huancayo. Así hemos llegado al pueblo llamado Vista Alegre, que está cerca al poblado Antigua o el pueblo viejo que se encuentra en las alturas de este lugar. He estado mapeando, buscando, haciendo seguimiento más o menos por donde se encuentra este pueblo antiguo. Según el mapa, más también estaría al fondo, al cerro todavía, en las alturas de este pampa todavía. Así que vamos a preguntar a los lugareños. Seguramente nos va a contar un poco de su historia del pueblo antiguo que está un poco lejitos de acá, en las alturas todavía. Más o menos así sería la plaza del pueblo de Vista Alegre. Podemos ver acá la planta de Puya Raimondi, entre otras plantas que crecen a gran altura. A mis espaldas se encuentra la extraña planta que florece en 100 años y luego muere, desaparece. Esta planta podemos encontrar en las alturas de nuestro Perú profundo, en las montañas, en algunas partes nada más, no todo en la sierra, solo algunas partecitas nada más, llamada Puya Raimondi. Y como verán, el tamaño de Puya Raimondi es alto, es grande. Buenos días, disculpa mamita, iba a preguntarte por dónde está hacienda de Apolaya, más o menos. Estoy buscando hacienda, ahí dice que hay una antigua hacienda de Apolaya, ¿recordarás? No, papá. No Recuerdo, está antigua. Si es antigua esa hacienda. Yo soy de Maya. Ah, tú eres acá. Sí, yo soy de acá, pero no la conozco bien. Pero el más de más edad sí puede saber. ¿A quién le puede preguntar que me guíe más o menos? Pero más que nada, los mayores, ¿quién puede estar? Está ya el señor Estrano, pero yo. ¿De la tienda? No, él tampoco, él también es mi con tiempo. Ah, tu temporario. Sí. ¿Cómo se llama donde está chancando piedra allá al frente, arriba? Hay bastante montonada de piedra. De mi mina ahí. Hay una mina, ¿no? Piedra, ¿no? Ajá. Entonces, sí conoces ese piedra, ¿no? Sí. Entonces, ese cerro, al frente hay un pueblo antiguo. Si recuerdas, hoy habrás llegado. Laibe. Es antigua Laibe, ¿no?
Pero está casas de piedra. Ajá. A ese hacienda lo que estaba buscando. Pero ese tiene historia, dice que es antigua. Sí, antigua, por eso Ajá. los edades que ya conocen. Dice que hay casas hechas de piedra, así como antiguamente. Calfrey, al fondo hay Laibe. Ah, ese es actual ya. Laibe, de arriba también. El de arriba, ajá. Mina, más allá. Ajá, y claro, de la mina al frente. Ajá. De atrás cerrito más o menos. Está hecho en Grecia, todo, pero ahora todo de ruina. Claro, eso es lo que estaba buscando, su historia más o menos. Dice que esa es antigua todavía. Antiguo. Ajá, en cambio el Laibe es actual ya hace poco nomás. Sí. Entonces, ¿a quién le preguntaría? El más abuelito debe saber eso. Entonces, ¿acá viven todavía los mayores más o menos? Sí, viven. Rurales, todo bonito. Todo está bien, bonito. Según he visto en mapa, solo yo lo he visto en mapa, ¿no? En internet he visto mapa nomás. Hay dos pueblos parece, ¿no? Ajá. Hay iglesia había. Sí, porque es casa de piedra y bonito estaba. Todo está ruin, ya no hay. La han destruido ya. Sí, la han destruido. Piedra sí está bonito, está forma de casa, está. Falta techo nomás. Parece de Inca, ¿no? Su casa, ¿no? Sí. Hubiera estar llegado ahí caminando, pasteando antes. Sí, yo iba andando. Andando. Sí, ahora no va. ¿Y cómo está la carretera? Así que entra, ¿no? La carretera, ¿no? Donde la Laibe, por ahí. Sí, dentro, carro. Laibe antigua. Dice, ha pasado generación y generación, hay épocas, ¿no? Sí, será cierto. La ex hacienda Laibe. Pero dice que esa es antigua, todavía casa antigua, pre-incas todavía. No sé, será cierto. Lo que sí ha sido era una hacienda, ya nació Laibe. He escuchado que ahí era un lugar llamado Hananhuanca, o sea, ahí ese mismo. O sea, quiere decir que habrá sido pueblo antiguo, una parte de la cultura huanca. Parece que hay algunas ruinas. Hay ruinas. Hay tres ruinas que antiguas. Forma circular, casas así. Cuadrado, el otro es redondo, pero no entra mucho. Así de la como pasadito no hay visto. Entonces hay casas antiguas de los huancas, posible, ¿no? Yo casi no sabía. Pero de pasada sí hay ruinas, pues. Se ha visto. Pero más abajito hay caserones, eso era la hacienda. Pues. ¿Y a dónde está la Caserones? ¿Qué parte están las ruinas? O sea, ese restos. Un cerrito casi, un cerro, una lomita, ahí está, pues. En que la hacienda está más abajo. Sí, pues de ahí bajaron, ahí y se han hecho, pues, grande hacienda se ha hecho. Hay un camino de Valle de Mentaro está subiendo a Puerpumpunya. Es camino antiguo inca. Estos son de los incas. Y llega al Chonta. ¿Conoce Chonta, no? Es donde está la antena, ¿no? Ya, por ahí viene, baja. Seguramente ese que conecta a ese pueblo que me dice, no, restos de acá que está arriba, ¿no? Ya estará conectando, pues. ¿Y de ahí para dónde irá? Si irá donde el pueblo te dije, ¿no? Antiguo el pueblo, donde está arriba. También acá en La Pampa antes parecía pero como lo han roturado todo, ya se ha perdido. Ya no se nota nada ni camino de piedra. Quizás ese camino también habrá llegado a ese pueblo antiguo de arriba, ¿no? En el camino paramos para poder mostrarle, explorar una antigua hacienda que fue destruido, que fue arruinado en tiempos de la guerra interna, años 80, 90. Todo lo que estamos viendo acá, miren, son ruinas de las casas. Acá fue producción de productos lácteos, entre otros. Hay muchas cosas. Me comentaban que aquí trabajaban miles de personas en este lugar. Realmente es pueblo grande. Le voy a mostrar más o menos para que vean cómo se encuentra hoy en día. Al ingresar podemos ver pabellones o una casa grande, miren. Esto es de concreto, cemento. Es otro tipo de cemento. Blanco, concreto, miren. Son casas tremendas, son grandes, miren. Allá podemos ver tarrajeadito, hasta podemos ver chimenea allá, miren. Así que sigamos caminando, explorando la antigua hacienda llamada Laibe. Está en una pampa bajo las montañas. Miren, alrededor son montañas. Y esta es una tremenda pampa. En aquellos años, pues acá se dedicaban más que nada a la crianza de vacas, vacunos. Ahí pueden ver vacas hoy en día todavía. Esto serían sus paredes. Miren, wow, cómo habrá sido esta casa, ¿no? Son casas, digamos, de calidad. Miren sus paredes, cómo están viendo. Bien tarrajeadito, bien detallado. Y por acá tenía una puerta. Miren el detalle, sus puertas son de esta forma, son de piedra y concreto. Y ingresamos, podemos ver en el piso todavía piedras que seguían más o menos para dónde va. Interesante este pueblo.
Me comentaban que acá había estadio, tenía iglesia, todo tenía este pueblo más o menos. Así que le voy a mostrar todo lo que encontramos acá en este pueblo. Hoy en día se siente silencio, solo hay sonido de la naturaleza. Por acá es digamos un pueblo, no habitan, obviamente todas estas casas, miren, están destruidos, solo hay ruinas nada más. Como verán ahí, miren, son paredes, son murallas, están destruidos. Por allá podemos ver casas de adobe o tapial, también destruido. Y más o menos por acá sería su callecita, más o menos su callecita. Ahí está todo concreto, bien detalladito. Y acá habrá sido aquí más o menos. También paredes detalladamente, hecho de concreto y piedra. Es una piedra caliza me parece, pero interesante este pueblo. Vamos a subir un poquito más para que vean desde la parte alta. Ahí está. Así se encuentran las ruinas de la hacienda antigua. En este momento donde estamos caminando sería la hacienda actual de los últimos tiempos. La hacienda antigua que le dije se encuentra en un pueblo viejo, en las montañas, en las alturas de esta pampa. Y para que vean cómo se encuentra hoy en día este pueblo, esta hacienda. Sus pisos son de concreto, detalladamente. ¿Qué cosa habrá sido acá? Parece una mesa, una recepción parece, ¿no? ¿Qué habrá sido? Desconozco más o menos qué habrá sido. Miren, parece una recepción. Son de concreto, piedra y ladrillo también. Para allá hay más casas, hay bastante casas ahí. Para este lado también hay más casas. Habrán sido una parte fábrica de como les digo, lácteos, quesos, entre otros. Por eso vamos a ver pisos de concreto, de pista. Hacia vamos para allá, hay bastante casas también. Pero como verán hoy en día está lleno de maleza, de hicho. O sea, la naturaleza se encargó de comer este pueblo. Pues obviamente nadie vive acá. Solo hay ruinas nada más. Si vamos para allá hay más casas, hay bastante casas. Si vamos para acá hay más casas también. Bastante casas. Por acá habrá sido su calle principal, porque veo es un ancho, hasta tiene canaleta, miren. Acá tiene canaleta por el medio del camino. Tiene canaleta. Esto sería el camino principal que va para las alturas. ¿Y cómo están las casas ahora? Totalidad ruinas, ¿cómo están? Destruido. Destruido. ¿Y tú habrás visto cuando eras chibolo cómo eran las casitas? ¿Bien hecho? ¿Bien conservaditos? Bonita. La subversión que todo lo han destruido. En época de, ¿cómo se llama? Del té. Ahorita está permanente. Acá encontramos una casa detalladamente, miren, su puerta sería más o menos así, concreto y piedra. Miren, estas piedras están detalladamente, miren. Para ese lado también. Es una puerta ancho, grueso. Y esto sería el interior de la casa, pero sus paredes son tremendos, mira, son gruesos. Son adobes grandes y gruesos. Y si vamos para allá, ¿qué vamos a encontrar? Entramos y todo el piso de acá está lleno de malezas. Está lleno de hicho. Este se llama pajía hicho. Otros conocen. Y me parece por acá hay más casas. Sí. Miren. Aquí hay varios divisiones. ¿Qué habrá sido? Miren. Varias divisiones. O sea, varias puertas. O sea, hay varios murallas. ¿Qué habrá sido? Hay bastante murallas acá. Divididos. Para ese lado también bastante. Todo este lugar está solo ruinas nada más. Están por caerse todo ese muralla de, digamos, de adobe. Está peligroso. Puede que caiga cuando llueve. Esto sería otra callecita también amplio, ancho. Y también hay casas, miren, bastante casas destruidos, solo murallas. Y esta sería otra callecita que me parece que ahí arriba tiene plaza. Es un campo grande, espacio, parece plaza. Y por acá, ¿qué habrá sido? Pueden ver dos murallas de concreto y piedra. ¿Qué habrá sido? Y más o menos por acá está la calle. Y acá hay más casas. ¿Qué habrán sido? Acá hay escalinatas. Acá hay más murallas. A ver. Por acá hay otra callecita. Por acá me parece una casa con techo. A ver. Sí parece. ¿Qué habrá sido aquí? Refugio. Parece que
rocas están por caerse. Muy peligroso. Y aquí estamos sin casco, sin protección. Puede que caiga. Entonces, más o menos, acá hay una, digamos, puerta grande. ¿Habrá sido el principal? ¿O habrá sido su iglesia? Parece su iglesia. A ver. Esto sería, mira. Ahí está. Vamos a ver desde más adelante cómo se ve la cara de esta iglesia. Parece su iglesia. Sí, parece. A ver. Sí, es iglesia. Ahí está, se nota. Fue su iglesia. Ahí está, miren cómo se encuentra hoy en día. Destruido. Ahí está la iglesia de la antigua hacienda Leibe. Y para acá y vemos hay más casas. Por ahí hay bastante casas. Esta es otra callecita. También miren, es amplio. Y acá pueden ver bastante casas de adobe. Vamos a subir un poquito para que vean. Ahí está, solo ruinas nada más quedan. Para este lado también ruinas. Todo para ese lado, ruinas nada más. Casas sin techo, solo las murallas quedan de recuerdo. Para allá podemos ver una parte de material. Acá en el centro hay una forma, digamos, circular. Esto era lo que les dije, en forma circular. Parece que fue como óvalo. Parece que por acá tenía su pileta de agua, pero no hay más detalles. Hoy en día se encuentra así, miren. Destruido todo el concreto. Y más o menos por acá tiene caminitos. Parece de piedras. Están girando todo alrededor de este círculo. Nos adentramos donde había campo grande, espacio grande, y también alrededor de este campo parece estadio, pero no es. Y alrededor, miren, hay bastante casas de adobe, igual está destruido. Y a mi derecha también hay más. Miren, para ese lado hay bastante casas. Y este es lo que le dije, parece un campo, parece un estadio, pero no lo es, un espacio grande, espacio libre. Y alrededor hay casas también, para allá también casas, hay más casas. Para este lado también hay más casas, pero por acá se nota nada más una parte de la casa, las murallas, ya que el hicho, la vegetación, se encargó de comer estas casas. Encontré un hueco, seguramente ahora estaba buscando la gente que busca tesoros, algo. Mira, están huaqueando. Hay un hueco por acá. Quizás hay más así huaqueado en este lugar, que gente viene a buscar algo y dejar de esa forma este pueblo antigua, la hacienda antigua. Ahora estamos lejos ya, miren, en otra parte ya de la plaza, igual hay más casas. Para este lado que recién vamos a llegar, igual hay más casas. Esta parte parece que fue galpones, o sea, corrales para las vacas. Sí, son tremendas corrales, miren. De acá todavía abarca, para ese lado todavía. Sí, efectivamente son corrales de vacas. Acá habrá sido bastante vacas para poder ordeñar. Ahí está, pero está destruido, mira las murallas de este corral. Tremendo corral. Por acá viene todavía. Y miren el detalle. Las murallas de concreto y piedra. Miren, casi perfectas son. Talladitos están estas piedras. Este sería el corralón de las vacas. Y para acá vamos a ver. Sigue casas destruidas. Solo queda el base nada más, miren. Esparcido por todo lado. Digamos, los ladrillos, el concreto. Ahora sí, nos encontramos en medio de la nada. Miren, para allá vemos montañas, para acá vemos montañas, y por el medio de las montañas y por el medio de la nada se encuentra una hacienda antigua, un pueblo viejo que está por acá más o menos. Vamos a buscar un pueblo de piedras y de barro. ¿Están para ese lado o están para ese lado? Pues esta casa es de material, de concreto, y acá al costado también podemos ver bastante murallas
Miren, de piedra nada más, murallas para los animales, para las ovejas, vacas, solo de piedra. Todo esto sería la hacienda antigua. Hasta podemos ver murallas, corrales de piedra que está dando vuelta. Miren, por allá todavía viene el corral, por la cima de este cerro, encima del cerro, baja todavía por ahí de la muralla. Por acá viene corralón y por acá está bajando. La muralla bordea este lugar. Por allá todavía viene, miren, ahí bastante piedra todavía, ahí está bajando. Y está bordeando todo ese lugar. Y esta muralla está alejando para allá todavía, para el fondo. Seguramente está dando vuelta todavía por allá. Miren lo que encontramos. Estamos yendo a la casa donde están de piedras, hechos de barro y piedra. Miren, el camino encontramos. Pero me parece que este es canaleta de piedra. Miren, al costado podemos ver piedras. Miren, para este lado piedra, para este lado otra piedra. Por el medio estaría la canaleta. Sí, parece canaleta, miren. Si esta es antigua canaleta, pre-inca o de la época incaica, pues esta canaleta se está bajando. Seguramente en la parte alta habrá pues puquiales, manantiales. Ahorita hay mucho viento por acá, como se notarán. Estoy siguiendo estas piedras picadas, pero por acá ya se nota, miren, ya está abandonado, está destruido, ya no se nota nada. Miren, se ha comido la planta, el arbusto. Y más abajito ya se puede notar todavía. Por acá, miren, muralla. Ahora sí, muralla. Me parece que fue muralla. No creo canaleta. Ahí está la muralla. Ya vemos. Ahí están las casas hechos de pura piedra. ¡Guau! Son bien altas esas paredes. Y acá bajando encontramos bañadero de animales o baños para sus animales de la hacienda antigua. Pero miren el detalle, se ve increíble, los paredes bien talladitos, se nota. Esto sería el corralón para los baños de animales. Sí, miren, ahí está, miren cómo se nota, bien detalladito todavía. Esto sería la puerta hacia el bañadero. Ingresamos y miren, todo este lugar se encuentra hoy en día lleno de arbustos, lleno de malezas, hicho. Y ahí está el bañadero. Acá tenemos todavía las escalinatas. Están un poco destruidos ya. Por ahí también ya no se conservan. Y este sería el bañadero para las llamas, alpacas. Ahí está. Hoy en día no hay nada de agua. Se ve seco por acá. Así que sigamos explorando. ¿Qué podemos encontrar? Eso sí, con mucho cuidado, ya que estas piedras están por caerse, ya que tienen mucho tiempo en el olvido. Ahí está el bañadero de las llamas, de las alpacas. Ahí está ese otro corraloncito. Seguramente ya más o menos le dije que era más o menos una canaleta, recuerdan. Entonces de la parte arriba me ha venido canaleta, donde había tipo murallas, y el agua ha venido para acá, para este bañadero. Efectivamente es una canaleta antigua. Vemos al frente hay puras murallas. Seguramente por ahí todavía bordea hacienda antigua. Para allá también hay otra muralla. Y para allá también hay otra muralla que está yendo para el cerro. Seguramente están divididos todo. Acá las haciendas. Y más o menos para ahí estaría el pueblo. Pura piedra se nota. En este lugar en medio de la nada hay mucho viento. Casi nos lleva el dron. Hemos estado volando. Más o menos este sería su plaza de la hacienda antigua. Y miren los paredes cómo están hoy en día, o cómo es más o menos, cómo fueron. Son tremendos paredes, miren, bien altísimos, son hechos de barro y de piedra, y por acá han agregado adobe. Y más o menos para que vean qué tamaño es esta pared, unos 6 metros o menos o más. Son tremendas paredes, para que vean qué tamaño soy o qué tamaño me encuentro aquí. Miren sus paredes, qué tan altísimos son estas casas. Son altotes casas, pero yo soy una persona pequeña. Miren, bajito nada más, pero las paredes son tremendos, bien altos. Y fíjense el grosor del pared. Increíble. Por acá también el grosor, miren, está por caerse, peligroso también, así que siempre con precaución. Por acá, ¿qué habrá sido? Hay más casas.
Eso sería sus paredes de la casa. Miran, tremendas paredes. Vamos a entrar un poquito, que vamos a encontrar. Quizás algo. Ahí está, el interior de la casa. Tremendas paredes, como les digo. Esto debe ser por el tema de frío, para la lluvia. Para eso son las paredes, para que no haya mucho frío, ya que en este lugar estamos a gran altura, hace mucho frío, pero cuando tenga este tipo de paredes grueso no hay tanto frío para las personas. Por acá podemos ver bastante casas. Miren, casitas. Para allá otra casita, para este lado más casitas hechos de pura piedra. Prácticamente están talladas estas casas, casi perfectas, se notan las paredes. Miren, ahí está la puerta. Y para que vean, casi perfectas son las murallas o las paredes. Increíble estas casas. Acá habrá sido una placita, quién sabe, una plaza habrá sido. Parece una placita pequeña. Y vamos a subir un poquito con mucho cuidado, ya que están caerse estas paredes. Ahí podemos ver más casas hechos pura piedra nada más. Imagínense cuánto tiempo habrán construido estas casas de piedra y barro. Y más o menos acá al costado nada más se encuentran canteras, o donde hay bastantes rocas. Miren, hasta hoy en día explotan rocas, piedras, canteras, y de ahí han sacado esas rocas casi perfectas, casi talladas, para que puedan construir estas casas, tremendas casas que se encuentran aquí. Y más o menos por acá están sus corrales. Miren, esa sería sus corrales. Ahí está, miren, para allá sus corrales, para acá, para ese lado también corrales, más arriba hay corrales. Por acá sería como humedal. Ahí podemos ver Puquial, parece que está verde. Sí, ese sería Puquial, ¿no? Un lugar ideal para que puedan vivir personas, animales. Sí, ahí tiene varios Puquiales, porque está mojado el pasto y todo. Justo encontré una culebra. Obviamente aquí hay bastante culebras, porque es bastante. Ahí está, ahí puede ver su cola. Sí, debe ser acá bastante culebras. Hay que alejar porque este lugar es bastante piedras hay. Obviamente es peligroso también, siempre con precaución, ya que donde hay bastantes rocas, piedras, hay culebras. Hemos encontrado uno por allá, está grande, así que vamos a salir un poquito más a explorarla. Por acá salimos y acá ya estaría la iglesia del pueblo, que también está hecho de piedra. Por acá vemos más casas hechos de pura piedra. Ahí está, para que vean cómo parece talladitos todavía. Seguramente por acá han hecho huaqueos. Veo que están huecos, han huaqueado, han buscado algo, tesoros. Todo está huaqueado, en verga, destruido. Para ese lado también más casas, paredes. Y acá al costado nada más está la iglesia, hecho de pura piedra. Hasta se puede ver la puerta en forma ovalada, en forma de arco, todavía conserva. Eso sería. Ahí está, mira, esta sería su iglesia. En forma ovalada, miren, en forma arco todavía. Hoy en día conserva todavía ese detalle y aún no cae. Pero esta parte se ha destruido completamente. Bastante piedras acá. He estado buscando información más o menos en este lugar. Los pre-incas de Hanan Huanca, de la cultura huanca, habitaría todo en este lugar, dedicando a la crianza de animales como llamas, alpacas, vicuñas, ya que toda esta parte es puna. Como verán, hay bastante icho y también para ese lado hay bastante icho. Así que todo este lugar hay bastante comida. Cuando es invierno, lluvia, por acá la comida sobra para los animales. También el imperio incaico han habitado en este lugar, dedicando también a la crianza de animales. También me comentaron que por acá se encuentran casas antiguas en forma circular, más o menos serían de cultura huanca,
que se encuentran más o menos en las montañas, en las cimas, este tipo de casas. No solo eso, también por acá llegaría un camino antigua, pre-inca o también incaica, pero los lugarillos me comentaron que el camino ha desaparecido una parte, ya no se nota. Con el pasar de los años, la época del virreinato ha llegado a estos lugares, a estas montañas. Y esto sería pues la hacienda antigua de la época virreinato, que han vivido acá, que han habitado gringos, personas de ojos azules, altos. Por eso hoy en día aún podemos ver una parte de la iglesia, la puerta en forma ovalada. Así sería el lugar con mucha historia y pocos conocen este lugar o su historia. He estado buscando, indagando por los pueblitos en la parte baja, desconocen el origen de este lugar. Nos dijo que había casas en forma circular por acá, casi al cerro, pero no encontramos. ¿Para dónde estaría? ¿Para ese cerrito? Para ese lado. Probablemente son de la cultura huanca sus casas en forma circular, que ellos asentaban en la cima de las montañas o tenían casas en los cerros. Y este lugar forma parte de ellos. Prácticamente en este lugar han habitado varias generaciones, pre-inca, incaica, coloniales y luego la época del hacendado. Pero como verán, hoy en día estamos en medio de la nada, solo hay viento, solo hay montañas para allá, para acá. Miren, no hay nada, animales por acá. Pero en tiempos antiguos acá había bastante llamas, alpacas. Dedicaban a criar la gente o las personas de esta zona. Pero hoy en día silencio por acá. Solo sonidos o la bulla de la naturaleza nada más.